gobierno de Javier Duarte, Crónicas de un gobierno fatídico, es pues el reciente libro de Noé Zabaleta, corresponsal de Proceso, a quien le damos las gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Noé, por estar aquí. No, hombre, Tulio, bueno, gracias a ustedes. Básicamente, pues digo, Javier Duarte entró al gobierno y nos dijo que era un gobierno próspero, que iba a ir hacia adelante, nos dijo que en Veracruz hacían las cosas bien. Sobre la mitad de su gobierno nos dijo que Veracruz ya cambió, ¿no? Y en el cuarto año el Estado se le terminó de descomponer. No es que hubiera empezado bien, pero hubo brotes de violencia, de inseguridad, de ejecuciones. Y tuvo que cambiar el discurso y Javier Duarte nos dijo, bueno, pues me tocó bailar con la más fea, ¿no? Entonces, él su legado que deja, pues dice que es un Veracruz que ya cambió y un Veracruz que se hacen las cosas bien. Nosotros, desde nuestra humilde perspectiva, pues vemos cosas muy distintas, ¿no? En este libro puedes ver 20 capítulos que versan sobre desapariciones forzadas, sobre ejecuciones extrajudiciales, sobre gente que no merecía morir y que tenía una trayectoria académica, estudiantil o periodística intachable. Y también vemos muchas historias de corrupción y de impunidad y que todo pasa sobre las estructuras de gobierno, específicamente en materia de corrupción, la Secretaría de Seguridad Pública, y en materia de impunidad, pues la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy Fiscalía General. Ese es, desde mi punto de vista, y que no se tome como una verdad absoluta, el legado que para mí deja Javier Duarte de Ochoa, que pues es un infierno, no es un estado en llamas. Hay una línea de conducción, de acuerdo a lo que estábamos viendo ahorita en el contenido del libro, sustentada básicamente en lo que acabas de mencionar, ¿no? ¿Por qué crees que el problema de Veracruz, el problema en lo general y que le afecta a todas las demás consideraciones sociales, políticas, económicas, se da por el asunto de la inseguridad? Yo creo que es un trinomio, ¿no? Es un trinomio muy claro y muy básico. A ver, el primero es la impunidad. Pasan cosas y los malhechores celebran con cerveza y andan en la fiesta y nadie los aprende. El tema es una impunidad. El otro es la corrupción, que va ligado a la impunidad. Vemos mucha corrupción en las estructuras policíacas, vemos mucha corrupción en los alcaldes del PRI, del PAN, del PRD que gobernaron el estado, y que también hay pequeños infiernitos en el norte de la entidad, en el centro, en el sur. Y el otro tema es la incapacidad, ¿no? No vimos un gobierno capaz. No me quiero referir únicamente a Duarte de Ochoa, sino también a los secretarios de despacho, sobre los 60 secretarios de despacho que tuvo a lo largo de su gobierno, porque sí se hicieron demasiados cambios. No hubo la capacidad de tomar las riendas de un estado que en otras décadas era considerado un paraíso terrenal, ¿no? O sea, nosotros hablamos de la belleza de los Tuxtlas, las reservas ecológicas, las áreas naturales protegidas. Y hoy en Veracruz, bueno, se habla de desapariciones forzadas, se habla de ejecuciones, y todo pasa por eso, corrupción, impunidad y la incapacidad de un gobierno que nunca pudo tomar las riendas de un estado habitado por 8 millones de veracruzanos. Creo que el tema ahí es muy simple. ¿Por qué pasan estas cosas, no? Siempre son 20 capítulos. El libro del infierno de Javier Duarte son 20 capítulos y todos van concatenados uno con el otro. O sea, desapariciones forzadas en donde hay policías involucrados, policías levantando policías, cuerpos policíacos acusando tortura de la llamada policía estatal acreditable, familiares de policías municipales quejándose que sus familiares oficiales fueron levantados por policías estatales. Entonces, bueno, en conclusión hablamos de una descomposición del tejido social muy importante y sobre todo que la gangrena de la corrupción, la violencia y la inseguridad en Veracruz se extendió a tal lado que nos pusimos por encima de otros estados que en otras ocasiones considerábamos rojos, como Tamaulipas, como Michoacán, como Guerrero, como Sinaloa incluso, ¿no? ¿Está Veracruz peor que, por ejemplo, Tamaulipas cuando aquella masacre en San Fernando, toda esa inseguridad en las carreteras? Yo creo que nos estamos acercando y en algunas zonas yo creo que ya podemos estar peor. Mira, te voy a poner un ejemplo tangible y muy concreto que, si no mal recuerdo, viene en el último capítulo del libro, que habla de la numeralia de la violencia y el crimen organizado. A través de Transparencia, la PGR y la CEIDO me entregan los casos de desapariciones forzadas a nivel nacional, entidad por entidad. Y Veracruz es primer lugar nacional. Le gana por 3 casos a Tamaulipas, pero es Veracruz primer lugar nacional. Y como decía el célebre defenestado panista Felipe Calderón, pues haya sido como haya sido, Veracruz es primer lugar. Abajo de Veracruz está Tamaulipas y después le sigue Guerrero.
Otros estados que antes, hace una década oíamos hablar, uy, Sinaloa, uy, Chihuahua, y a uno como periodista, no, yo que voy a un periodista veracruzano le decía, pues vete a trabajar allá, ¿no? ¿Cómo crees? En medio de los feminicidios o las muertes de Ciudad Juárez o las balaceras allá en Mazatlán o en Culiacán. Y la realidad es que pues Veracruz en algunos casos se acercó y hasta se sobrepasó, ¿no? El caso de las desapariciones forzadas yo creo que es un tema muy, muy nítido, ¿no? Y no vayamos con el tema de los periodistas. Cada comunicador que ha sido asesinado en distintas circunstancias y bajo causales y regiones muy diferentes, pues en este sexenio le sumamos 18 y yo espero que en los 5 meses que restan no lleguemos al número 19, ¿no? Entonces la crisis de inseguridad, bueno, numéricamente se mide por sí sola, ya no te la pongo en temas tangibles, ¿no? En ese acopio de información que hiciste, ¿observas digamos, alguna asociación en el asunto de los periodistas desaparecidos o asesinados y algunos desaparecidos que vincule al Estado como por dejadez, por abandono, por falta de acción real, como corresponsable de todo esto? La dejadez sí, mira, te la pongo muy clara y muy nítida. El 3 de enero del 2015 fue asesinado Moisés Sánchez Cerezo. Lo asesinaron, nos dicen, materialmente 7 ex policías intermunicipales de la Veracruz, Boca del Río, Medellín. Hoy en día únicamente uno está en la cárcel. Uno de los autores, Clemente Noé Rodríguez se llama, uno de los autores intelectuales, López Meneses, comandante de la Policía Municipal de Medellín y además chofer y guarura del alcalde panista de Medellín, Omar Cruz García, le estuvo en la cárcel 1 año, ya salió con amparo. Y en una de esas hasta le logran revertir la orden de aprehensión al exalcalde de Medellín y no lo logran aprender. Y es dejadez, ¿no? Porque ¿cómo puede ser que una autoridad municipal de un municipio que es en desarrollo como Medellín se te pueda escapar de la faz de la tierra, ¿no? Otro asunto de dejadez muy concreto que ahorita me viene a la mente es el caso de la reportera Anabel Flores. Mira, a Anabel Flores, bueno, remontémonos. A José Márquez Valderas, alias el Chichi, o José L. Márquez Valderas, alias el Chichis, que por eso dicen que fue la confusión, 10 de sus estacas de la organización delictiva de los Zetas y lo meten a la prisión del Altiplano. La investigación ministerial no la logran sustentar y la Fuerza Civil entrega un parte informativo que no permite fundamentar la flagrancia. Entonces el Chichi con sus 10, el Chichi o el Chichis con sus 10 estacas ingresa al penal del Altiplano. 3 días después, o ni 2, o no pasaron los 3 días completos, liberan al Chichi y la Fiscalía General del Estado lo vuelve a reaprender por 2 homicidios y se lo traen en helicóptero al penal, si no mal recuerdo, de Matlán de los Reyes, o se lo trajeron al penal de Martínez de la Torre, a un penal de Veracruz se lo trajeron. Pero los 10 escoltas los dejaron de vacaciones ahí en Jalisco, o sea, no hubo forma alguna, ni de la federación, ni del gobierno estatal, ni de las autoridades de procuración de justicia, llámese SEIDO, llámese Fiscalía, de fincarle responsabilidad. Es una casualidad extrema que esos 10 estacas que quedaron en libertad, a los 2 días levantan a Anabel Flores y la asesinan. Y ya después el gobierno empieza a hacer sus investigaciones y dice, bueno, pues pues la mataron por cosas que publicaba y hay una pugna interna de los Zetas en la región Córdoba-Orizaba, y que ella hizo unas publicaciones y por ahí filtran que a lo mejor en esa pugna interna de Zetas ella se partió hacia un lado, se inclinó en el manejo de la información preferentemente hacia algún lado, y la privan de la vida, ¿no? Eso es un asunto de dejadez, ¿no? Porque, ok, si su pez gordo era el Chichis, o el Chichin, ¿por qué no? A los 10 estacas, a final de cuentas, son delincuentes que están acostumbrados a manejar armas grueso calibre, R15, cuernos de chivo, 9 milímetros en el menor de los casos, y los dejas ahí así como al garete. Yo quiero imaginar o pensar que estos 10 dijeron, bueno, andamos en Jalisco, vamos a dar la vuelta ahí a Tlaquepaque, o vamos a escuchar mariachi ahí al Centro Histórico de Guadalajara, y de ahí regresamos pues a seguir delinquiendo en Veracruz, ¿no? Total, sabemos que es tierra fértil para el crimen organizado. Esa etapa oscura descrita en El infierno Javier Duarte, Crónicas de un gobierno fatídico, ya está a disposición obviamente en Veracruz, en puestos de revistas y todo esto, ¿no? ¿Vas a hacer alguna presentación del libro? Sí, Tulio, mira, la idea es, empezó a circular el domingo pasado, pero bueno, empezó a circular de forma tenue. Yo veo que ayer, bueno, el pasado jueves empezó a llegar a librerías.
En una semana tendrá que estar en aeropuertos. Se supone que la circulación va a ser nacional, tendrá que estar en librerías y en puestos de periódicos y revistas. La presentación del libro se está planeando en el Centro Recreativo Jalapeño, será auspiciada o organizada por la Roca de Gandhi, esa será en Jalapa. En el puerto de Veracruz ya levantó la mano la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Veracruzana. Aquí también en Jalapa el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la UV también ya dijo que quieren hacer una presentación. Entonces en el camino iremos informando sobre la marcha de las distintas presentaciones que habrá del libro. Hoy el libro tiene un costo muy accesible, que es de 119 pesos, y la idea es que sea de una circulación nacional por el tema tan coyuntural, polémico, mediático y de seguridad que causó el tema Veracruz, ¿no? Y el tema Javier Duarte, porque si observamos el espectro nacional, hoy gobernadores cuestionados y polémicos y que dejan sus estados, entidades federativas hechas un desastre: Javier Duarte, Roberto Borges, César Duarte, y de ahí por ahí le podemos seguir contando, pero pues ese trío no hay forma de opacarlo, ¿no? Con otras entidades federativas. Graco Ramírez, a lo mejor ahí estaría el pócar, ¿no? El pócar de haces, de mandatarios estatales. Cuatro destacados servidores públicos. Claro, ¿no? Que pasarán a la historia, y la gente no se olvidará de ellos, créeme, en una década o tal vez más. Muchas gracias, Noé. No, bueno, Tulio, te agradecemos a ti y a la Jornada Veracruz por brindarnos aquí un espacio.